Regresamos a Análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos por estar en nuestra transmisión en el dial 106.5 FM Guayaquil, Guayas, Ecuador. Recuerden que esta entrevista la pueden escuchar perfectamente, no solamente en www.marielatv.com en vivo, sino también en nuestras redes, tanto en YouTube como en Spotify nos pueden encontrar como Mariela TV. Podrán encontrar las entrevistas, no solamente de este programa, sino también del programa ¿Qué pasa con Mariela?, que es de 12 a 2 de la tarde todos los días, así resumidas, y podrán pues disfrutar de las mejores entrevistas con los mejores profesionales del país. Nuestra segunda entrevista del día de hoy, nuestro segundo invitado, que fue uno de los primeros invitados de este programa, que comenzó hace más o menos un mes, el doctor Alberto Acosta Burneo, analista económico y editor de Análisis Semanal. Doctor, muchísimas gracias por venir nuevamente, por recibir nuestra llamada nuevamente. Bienvenido a nuestra casa, Radio Fuego. Muy buenas tardes, siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente para usted, doctor Alberto Acosta. Cuénteme, este es un programa de opinión, como ya ustedes saben, en un contexto general, señor doctor Acosta, ¿cuál es la perspectiva suya de cómo está el país ahora, económica y socialmente? Yo creo que tenemos que reconocer que estamos frente a una triple crisis muy compleja, una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social. Y el problema es que las cuarentenas son insostenibles en el mediano plazo. Estamos llegando a un límite en donde ya las empresas se han consumido su capital de trabajo, empresas cerradas sin operar, han tratado de sobrevivir usando su capital de trabajo, pero ya no queda más, donde las familias han consumido los pocos ahorros que pudieron haber tenido. Entonces, quienes no están trabajando, no están teniendo ingresos, todos los independientes, por ejemplo, están viviendo una situación extremadamente delicada. Entonces, se ha producido una rotura en la cadena de pagos, una interrupción de la cadena de pagos. Y eso es lo que produce esta crisis de liquidez que estamos viviendo, que no es un fenómeno monetario, no hay que confundirse, no es que falten dólares en la economía. El problema es que se paralizó la producción por las cuarentenas y entonces los pagos se interrumpieron. Las empresas no facturan, no cobran, no pueden pagar a sus proveedores, no pueden pagar a tiempo los roles de pagos, y esto a su vez le sucede a sus proveedores, es decir, es toda una cadena de liquidez. Entonces la situación es realmente complicada y preocupante. Al final del día vamos a enfrentarnos con una contracción económica inédita en el Ecuador, muy superior probablemente a lo que registramos incluso en la crisis del 99. Significa que tenemos que tomar medidas urgentes, no hay tiempo que perder. La situación es extremadamente delicada en materia económica y por consecuencia en materia social. Así es, doctor Acosta. Lo parafraseo, usted dijo que hay que tomar medidas urgentemente. ¿Qué medidas tomaría usted? Bueno, lo primero es preparar a la producción para que sea producción segura. ¿Qué significa esto? Hay que volver a producir, sí, definitivamente, pero no como antes. No podemos salir a tratar de hacer la vida normal antes del COVID. Eso no va a suceder. El COVID va a estar entre nosotros, los expertos hablan que entre 18 a 24 meses. Lo que tome en desarrollarse una vacuna o un remedio y que se pueda vacunar a una proporción importante de la población. Eso significa que lo que tenemos que hacer en ese tiempo, no podremos estar de ninguna manera por 18 meses encerrados ni por 24 meses, sino que tenemos que salir a producir, pero adaptando protocolos de seguridad. ¿Qué significa esto? Que la producción, por ejemplo, tiene que ser segura con medidas para desinfección, medidas de control al ingreso de los locales, entregando implementos de bioseguridad a los ciudadanos, a quienes trabajan dentro de una empresa, cuidando de los clientes para que no se vayan a infectar. Hay que cambiar también los protocolos en el transporte público. No se puede pensar que en un bus puede ingresar, si antes entraban 100 personas, ahora probablemente podrán entrar 50 o 40. Todo esto tiene que normarse. Los espacios públicos ya no pueden ser ocupados por tantas personas. Los espacios privados tampoco. Un restaurante antes podía recibir a 100 personas, ahora podrá recibir probablemente 50 personas. Todos esos cambios en la manera como actuamos son fundamentales y es la base para poder volver a actuar. Tenemos que volver a producir, pero como digo, siempre de una manera segura para garantizar la vida, la salud de quienes trabajan en ese lugar y de los clientes. Así es, doctor Acosta. Bueno, en este caso, usted dice debemos volver a producir. Realmente el país prácticamente vamos a comenzar desde cero.
Desde cero también yo creo que implica cambios. Le pregunto, en la reforma de la ley del trabajo, ¿usted cree que debe haber un cambio profundo, generalizado, para que las empresas, tanto públicas como privadas, tengan la facilidad de contratar y ser ágiles en el ámbito de incluir empleados a sus filas, o usted cree que se debería mantener? No, definitivamente la opción de mantener las cosas como están es inviable, además de inconveniente. Tenemos que estar muy claros, y aquí cabe recordar lo que decía Darwin cuando hablaba de la evolución de las especies, que no se trata de las especies más fuertes las que sobreviven, tampoco sobreviven las más rápidas, sobreviven las más flexibles, las que se adaptan mejor al cambio. Recordemos que los dinosaurios eran muy grandes, había otros muy rápidos y no sobrevivieron, eran muy fuertes y no sobrevivieron. En cambio, los que sí sobrevivieron son los que se adaptaron al cambio. Nosotros también, para poder sobrevivir a este nuevo entorno con éxito, dependerá de qué tan flexibles seamos. Y eso significa que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. El trabajo, como lo conocíamos, ya no existe. Eso tenemos que estar muy claros. Ese trabajo con horarios rígidos, de oficina, presencial, ya no es una posibilidad. Ahora vamos a tener que adaptar la legislación laboral a la nueva realidad. Un trabajo discontinuo. Las cuarentenas, probablemente tendremos recurrentes cuarentenas. Los expertos hablan que es muy probable que esta no sea la última cuarentena, sino que vengan más. Que ahora van a tener que dosificar el trabajo en función de los contagios. Si es que comienzan a subir nuevamente los contagios, tienen que aplicarse nuevamente cuarentenas. Entonces, esto de aquí es un acelera y frena permanente. Entonces, necesitamos estar preparados en la legislación para un trabajo discontinuo, trabajar entre cuarentenas, con horarios flexibles, para tener, por ejemplo, varios turnos al día, para no conglomerar a la gente, aglomerar en la población en un solo horario. Si todos entran a las 8 de la mañana, es evidente que todos los buses van a estar repletos a las 8 de la mañana y que todo el mundo se va a contagiar. Entonces eso significa que vamos a tener que cambiar y las empresas van a tener que adaptarse para producir en 24 horas del día, y habrá gente que trabajará empezando a las 8, otros empiezan a la 1, otros a las 8 de la noche y demás. Entonces poder darle esa flexibilidad a varios turnos por día, trabajar a distancia. Las herramientas tecnológicas ahora lo permiten, muchos trabajos se van a poder hacer a distancia y de esa manera se evita aglomeraciones en las oficinas. Por más que volvamos a trabajar, no vamos a poder estar todos apelotonados en un solo lugar. Entonces probablemente la salida sea que quienes sí puedan trabajar a distancia lo sigan haciendo a distancia y de esa manera se evita esa aglomeración de gente. Y jornadas parciales. Tenemos que adaptarnos y ser mucho más flexibles a las nuevas realidades. Todo esto de aquí que estoy mencionando no existe de una manera sencilla en la legislación laboral actual. La legislación laboral actual es inflexible al máximo. Piensa que todos somos oficinistas de antaño, del siglo XX, porque la ley fue hecha a inicios del siglo XX. Piensa que todos somos oficinistas que acudimos a una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Pero ahora no hay nada más alejado que la realidad. Ahora necesitamos muchísima flexibilidad y la ley tiene que permitir esa flexibilidad, y esa va a ser la única manera de sostener y parar esta hemorragia de destrucción de empleos que estamos viviendo en este momento. Estamos de acuerdo, doctor Acosta. Es importante que usted haya recalcado todas las reformas probables o que se deberían hacer. Esta pregunta que le voy a hacer ya es algo más personal, que me dio la curiosidad de preguntarle a usted, tan experimentado. ¿Usted cree que en porcentaje, si hablamos de porcentajes, cuando el Ecuador vuelva, o por así decir, se reanude económica y socialmente, ¿usted cree que en porcentaje la gente cambiará sus empleos o se dedicará a otros sectores, no tampoco enajenados de lo que estaban haciendo previamente, sino al menos, por así decirlo, cambiarán de posición en el campo? ¿Es posible? Yo creo que vamos a tener que adaptarnos y tener muchísima flexibilidad, porque todas las actividades de una u otra manera, en una proporción mayor, en otras en una proporción menor, pero todas van a tener que reinventarse. No vamos a poder seguir haciendo lo que hacíamos antes, eso estemos muy claros. Veamos un ejemplo, el restaurante. El restaurante no va a poder seguir atendiendo como era antes. Va a tener que cambiar la manera de hacerlo. Los partidos de fútbol. Ya no se va a poder ir a un estadio donde va a estar repleto de miles de personas. Eso ya no va a existir. Tendrán que reinventarse y probablemente el partido de fútbol tendrán que pasarlo por internet y vender las entradas por internet para uno poder ver desde un celular o desde una televisión. Esos son los cambios que todos los sectores productivos tienen que hacer, porque el gran desafío de este momento no solamente es volver a abrir las puertas,
El segundo desafío es primero hacerlo de manera segura para proteger a quienes trabajan ahí y por otro lado, generar confianza en los consumidores. Los consumidores tienen miedo, van a tener miedo de ir a un local donde pueden encontrarse con muchas personas y que puedan eventualmente contagiarse. Entonces va a haber actividades que logren ese cambio y que puedan seguir haciéndose, aunque de manera distinta, y habrá otras que no van a poder adaptarse, que no van a ser capaces de sobrevivir al nuevo entorno, y habrá personas que tendrán que buscar nuevas actividades, nuevas cosas que hacer, porque las anteriores que hacían ya no son viables en este entorno. Estamos frente a un cambio, no solo en la manera de producir, sino también en las necesidades de los consumidores, y eso hay que entenderlo. La gente quiere algo distinto ahora. Va a haber vamos a ir hacia un mayor uso de los servicios de domicilio, de las compras por internet, y por un buen tiempo, yo creo que eso va a quedar como un hábito, algo que ya han vivido otros países, los países desarrollados. Las compras por internet existen y son muy fuertes desde hace años, y han vivido más bien un proceso de cierre de almacenes. Las jugueterías en Estados Unidos ya no tienen almacenes, se vende todo por internet. Las almacenes de ropa, cada vez han ido cerrando las tiendas para hacer más venta por internet. El Ecuador está entrando de manera acelerada en este proceso por el tema del virus. Entonces lo que tenemos que, nuevamente, lo importante aquí es esa flexibilidad que tengamos para adaptarnos mejor a ese cambio y salir exitosos en este proceso. Así es, doctor Acosta. Un cuerpo parapléjico es como describió el doctor Alfredo Palacio en este mismo programa a nuestro país, al Ecuador, dado a que estamos completamente detenidos. En este caso, muchísimas empresas van a tener que, por así decirlo, en el ámbito económico, ser flexibles o tener flexibilidades para poder rehacerse. En el ámbito de medidas económicas, muchas medidas económicas han rondado en los periódicos del país, y los rumores que dice la gente, pues, en la reducción de los sueldos a la burocracia, especificar el dinero en el sector de la salud, en el sector de la seguridad, y reducciones de 28% en los otros sectores públicos. ¿Cuáles son las medidas económicas que debe tener o que debe plasmar el Ecuador para que la salida del túnel, que la salida buscando la luz sea más simple, o sea, menos complicada? Bueno, no podemos olvidar que el país estaba en una senda insostenible antes de que aparezca el coronavirus. Así es. Tuvimos una bonanza muy mal manejada, exceso de gasto, exceso de endeudamiento, un país adicto al endeudamiento, en una situación insostenible. Y cuando llega el coronavirus es simplemente la cereza sobre el pastel. Un país que se había comido todos los fonditos de contingencia y que no tiene recursos para enfrentar al virus. Y en ese entorno, el gobierno nos dice algo insólito. En medio de una crisis de iliquidez como la que estamos viviendo, el gobierno nos dice: ciudadanos, rescátenme a mí. Pásenme más impuestos, tienen que rescatar al Estado porque el Estado no tiene plata. Cuando en todo el mundo, ¿cómo reaccionan los gobiernos? ¿Cómo han reaccionado todos los gobiernos del mundo? Reduciendo impuestos en algunos casos, haciendo transferencias para ayudar a las empresas a que sigan pagando sus nóminas, haciendo transferencias entregando dinero a los ciudadanos para que puedan seguir consumiendo, es decir, cuidando la producción y el consumo. Eso es lo que han hecho todos los gobiernos del mundo, con excepción de Ecuador, en donde nos dicen: no, el Estado es el quebrado y a él es al que tenemos que ayudarle con más impuestos los ciudadanos. Lamentablemente esta es una posición absolutamente equivocada. Lo que va a hacer sacar dinero en este momento de los ciudadanos, de las empresas, lo único que va a hacer es ahondar la crisis y dificultar aún más la recuperación económica. Porque hay que estar muy claros, para volver a empezar a producir, no va a ser tan fácil como decir: vuelvo a trabajar el lunes. Es bastante más complejo. Se ha consumido el capital de trabajo de muchísimos negocios, de muchísimos emprendimientos. Entonces, volver a empezar implica tratar de conseguir capital de trabajo. Algunos podrán conseguirlo vía financiamiento bancario, pero no todos. Algunos ya no tienen la calificación crediticia suficiente para acceder a nuevo financiamiento, y entonces van a tener que trabajar para ir acumulando poco a poco capital de trabajo, es decir, trabajar con una operación mínima, para ir generando y creciendo desde cero nuevamente. Va a ser un proceso muy lento, definitivamente, el de la reactivación, y lo importante aquí, yo creo que por el lado fiscal tenemos que seguir trabajando en poner en orden las cuentas fiscales. El Estado tiene que aprender a priorizar, gastar en lo que realmente le importa al ciudadano: salud, educación y seguridad, conseguir más recursos para esos tres temas, pero la manera de hacerlo es dejando de gastar en todo lo que no le importa al ciudadano, toda esa burocracia adiposa que existe de trámites
de requisitos, instituciones para controlar a las otras instituciones, para controlar a los ciudadanos. Todo eso no nos da un servicio, más bien traba la producción y al final del día nos sale costoso. El Estado tiene que priorizar y de esa manera destinar más recursos para lo que es importante: salud, educación y seguridad. Así es, doctora Acosta. Llorar sobre la leche derramada es un completo error y buscar culpables aún más, porque en una pandemia todos somos culpables. Pero me es inevitable tener que preguntarle, usted dijo que el Ecuador ya venía, por así decirlo, trastabillándose en el ámbito económico desde hace mucho tiempo y la cerecita del pastel fue el coronavirus. Le pregunto yo a usted, un buen manejo económico-social, una no acumulación estratosférica o quintuplicación de burocracia en el país, no necesidad de derroche en los últimos 10 años del gobierno pasado, ¿usted cree que el Ecuador hubiera estado mejor preparado o hubiéramos sido uno de los países mejores preparados para afrontar esta crisis, como por ejemplo en este sector son Colombia y Chile? Definitivamente. Fue lamentable que durante la bonanza nos dedicamos a gastar a manos llenas. No importaba en qué, ya vimos que las obras inclusive, muchas de ellas sobredimensionadas, no la mayoría, con sobreprecios y demás, y no solamente que gastamos los ingresos de la bonanza petrolera, sino que el gobierno anterior se gastó también los fondos de contingencia, lo que nos permitía justamente es prever que puede haber épocas de vacas flacas y que hay que estar preparados, como sucede en cualquier familia, que siempre tiene que estar preparado para alguna enfermedad, algún problema, algo hay que tener. Nos comimos, en el país, el gobierno anterior se comió esos fondos y no contento con esto, porque fueron los ingresos petroleros, los fondos de contingencia, se endeudó agresivamente en medio de un precio del petróleo de $100 por barril, empezó una vorágine de endeudamiento agresivo. Todo esto de aquí nos llevó a una situación insostenible, a terminar la bonanza en una debilidad extrema y a repetir la historia. Parece que los ecuatorianos lamentablemente nos cuesta aprender de la historia. La década de los 70, que fue la bonanza petrolera anterior, el país salió de esa bonanza altamente endeudados, con una necesidad de ajuste que duró 2 décadas. La bonanza que inició en 2007 también terminó similar, altamente endeudados, con una necesidad de ajuste, que vamos a ver cuánto tiempo toma, pero no me extrañaría que sean también otras 2 décadas de ajuste y de épocas de vacas flacas. Entonces, es lamentable que no hayamos aprendido la importancia de la prudencia en el manejo de las cuentas fiscales y que hayamos aplaudido esa expansión irresponsable del gasto, que al final del día lo que nos llevó es esta situación tan grave que estamos viviendo en la actualidad. Así es, doctora Acosta. Bueno, ahora me hace pensar en las riquezas o en las ya extintas riquezas del país. Bueno, estas fueron principalmente bienvenidas por la exuberante venta del petróleo internacional. Ahora el petróleo, pues claramente ya no es un amigo, es un enemigo. El petróleo, a pesar de que hoy día han sacado un artículo que ha subido, bueno, estaba en 0,37 hace un par de semanas, habrá subido ínfimamente. Pero yo le pregunto, si el Ecuador antes se especificaba en el petróleo para crear riquezas, ¿en qué ámbito el Ecuador ahora debe esforzarse y es el ámbito del cual debemos aferrarnos para salir como país? Lo más importante aquí es trabajar en impulsar la producción en general. El país tiene que ser competitivo. Lamentablemente, durante la bonanza nos descuidamos de la producción y más bien hubo una política de sustitución de importaciones que lo que hizo es destruir competitividad, transformar a la producción en producción cara. Todo es caro en el Ecuador. Basta salir por las fronteras y ver qué es lo que sucede en Colombia, en Perú. Todo es mucho más barato. Entonces, el problema es esta política que lo que hizo es encareció al país, supuestamente para ayudar a los productores, pero realmente lo que les hizo es que les mató su competitividad. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que devolver competitividad a la producción. ¿Cómo se ayuda a la producción? No se ayuda subiendo precios y elevando aranceles. Eso no ayuda a la producción. Eso mata la competitividad. Tenemos que ayudar a la producción reduciendo costos de producción. Esa es la vía y para eso se requiere eliminar tramitología. Necesitamos flexibilidad por el lado laboral, leyes laborales que sean acordes a las nuevas realidades, reducir aranceles para que todos los insumos, todos los bienes no sean tan caros en el país, que sea más barato producir. Necesitamos darle una mayor campo de acción a la producción para que pueda al final del día ser competitiva. Así es, doctora Acosta.
Bueno, ha sido un placer charlar con usted. Antes de despedirlo, quiero hacerle una pregunta, que es una pregunta insignia de este programa, que no cambiará jamás hasta que pues tengamos que cambiar el nombre. Esperemos muy pronto, que el virus se vaya muy pronto de nuestras vidas. Le pregunto, ¿cuál es la medida inmediata, desde su opinión, desde su perspectiva, cuál es la medida inmediata o las 2-3 medidas inmediatas en un corto resumen que debe tomar el país para volver a reanudar? Aquí yo creo que el gran desafío es a distintos niveles. Al nivel de los gobiernos seccionales, tienen que trabajar en esos protocolos. Hay ciudades como Guayaquil que ya ha desarrollado sus protocolos, es decir, el transporte público, los lugares, los locales, los aforos, todas esas normas que hacen de la producción segura. A nivel de los gobiernos seccionales, todos los gobiernos tienen que trabajar en eso, todas las alcaldías tienen que trabajar en eso. Muy relacionado con esto va el capacitar a la población en cómo implementar y cómo entender todas esas nuevas normas de actuación. Y a nivel, el más importante, a nivel individual, a nivel de los ciudadanos, tenemos que trabajar en actuar de manera distinta, preparar esos planes de contingencia nuestros, prepararlos para que la producción sea segura en el pequeño negocio que podemos tener o en el gran negocio. Tenemos que trabajar para que haya seguridad y de esa manera estar listos para abrir lo antes posible, apenas ya si las autoridades lo permitan. Tenemos que abrir la producción lo antes posible, pero de manera segura. No podemos seguir demorando este proceso, la situación es extremadamente complicada y la única manera de reactivar la economía es produciendo de manera segura para que sea sostenible, para no caer en una nueva cuarentena porque vuelven a subir los casos. Eso es lo que debemos evitar. Y la responsabilidad al final del día está en nosotros, los individuos. El Estado no es el que nos va a salvar, somos nosotros con la manera de actuar que tengamos, que podemos mantenernos seguros a nosotros y al resto de la comunidad. Así es, doctor. Alberto Acosta Burneo, doctor, le agradecemos por haber pues recibido nuestra llamada. Ha sido un placer tenerlo en nuestro programa y esperemos que muy pronto pueda nuevamente contestarnos y pues nuevamente tener una placentera charla como lo hemos tenido el día de hoy. Siempre es un gusto.